nuestro pastor Ezequiel Casango. Pastor, te doy la bienvenida. Muchas Gracias. por aceptar la invitación a este programa. Un placer estar aquí. Y les quiero recordar, el principal objetivo de este programa es hablar sobre nuestra fe. Cómo compartimos nuestra fe día a día. ¿Qué es lo que hacemos para que otras personas puedan conocer a Dios? Y para eso me gustaría empezar con la primera pregunta, la pregunta que siempre hacemos. Para ti, qué es ser un cristiano? Yo creo que un cristiano es una persona, simplemente sería una persona que se parece a Cristo, un seguidor de Cristo. Un cristiano es una persona que se parece a Cristo, un dominicano es una persona que porta como una persona que es dominicano, Sí. un mexicano es una persona que come chile y come tortillas. Si no come chile ni tortillas, no se considera mexicano. Ah, es un pocho o eres un gringo, ¿no? Sí. Entonces, un cristiano tiene que tener características de la persona que sigue a Cristo. Así es. Y es como, o sea, mencionas esta parte de no importa si eres mexicano. Tú eres de Tabasco, ¿verdad? De Yucatán. De Yucatán. Sí. Yo soy de Puebla. Pero seguimos siendo mexicanos. Uh-huh. ¿Qué es lo más típico que hay en Yucatán? Salbutes, panuchos. Uh-huh. Ok, y en Puebla lo típico es el mole y los chiles en nogada. Uh-huh. Pero no porque comamos diferentes quiere decir que no somos mexicanos. Es lo mismo con un cristiano. Un cristiano puede ser esto y lo otro, pero al final comparten la misma fe. Comparten el seguir a Cristo, el querer ser como Cristo. Y para eso, cuando somos cristianos, compartimos nuestra fe de una manera. Dios nos llama a ser ejemplo de los demás. En tu caso, ¿cómo compartes tu fe? Pues yo creo que de una manera muy directa, demasiado directa. Soy pastor, Ajá, entonces mi trabajo literalmente es dedicarme a que otras personas vean a Cristo en mí, claro. a través de sermones, a través de oraciones, a través de hablar con las personas, a través de mi vida. Entonces es una manera muy directa, demasiado directa que tengo de compartir a Dios. Así es. Tú eres pastor. Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso. ¿Qué te llamó a ser pastor? ¿Qué es lo que dijo? Yo me voy a dedicar a ser pastor, seguidor de Dios las 24 horas. Pues primero que nada, comencemos desde antes que yo naciera. Ajá. Mi papá es pastor. Ok. Entonces eso pues dice mucho, ¿no? Sí. Mi papá es pastor, tiene 25 años de servicio. Entonces pues yo nací en la iglesia y como cualquiera o un hijo de pastor promedio, sí, no le gusta la iglesia. No es que es una utopía decir que a los hijos pastores les gusta la iglesia, porque cuando no se trabaja bien, yo creo que eso es otro tema. El hijo de pastor, el niño, comienza a ver que esta iglesia me está robando a mi papá. No lo ve como el hijo de, no lo ve como el pastor, lo ve como mi papá. Entonces, pues, es una de las cosas que contribuye a que la iglesia no sea algo placentero. Pero desde mi adolescencia comencé a ver que raramente la disfrutaba. Igual que mi hermano, la disfrutábamos. O sea, mi papá nos hacía ver, hey, vamos para acá, vamos para cierto lugar, vengan conmigo, canten conmigo. Nos gustó la música. Y poco a poco, no me gustó la iglesia, comencé me comenzó a gustar. Entonces ya en mis 16, 17 años comencé a decir, oye, pues, ¿qué quiero, no? ¿Qué quiero hacer? Estaba entre psicología, música y teología. Okay. Entonces, al momento de elegir, pues orando, dije, Señor, pues me gusta servirte, quiero servirlo 24/7. Y eso no fue mi comienzo, eso nada más fue una parte en la cual Dios me movió hacia la meta que tenía. Okay. La verdad, en el momento cuando yo decidí y confirmé mi llamado fue siendo misionero. Estando allá, okay. Y ahí es donde yo dije, es que quiero dedicarme toda mi vida a esto. Tengo 23 años y ya soy pastor, entonces es una bendición que Dios me ha regalado. No, y ¿qué dijiste? Bueno, esta parte de ser misionero. Esta parte, pues, es otro punto que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero también nos contabas que suele pasar mucho en nuestra iglesia. O sea, que los hijos del pastor ven que el pastor no como su papá, sino como un pastor. En tu caso, eso fue una motivación para ti. El que tuvieras actividades que te motivaran a ir a la iglesia. Pues no siempre pasa eso. Muchas veces incluso tu papá no tiene que ser pastor para que pase lo mismo. Pero en tu caso, ¿qué nos puedes decir aparte? ¿Qué tipo de actividades hacías? Que eran las que te motivaban mucho específicamente. En la parte familiar y en la parte personal, lo voy a tratar de dos formas. En la parte familiar, mi padre creció en un hogar donde leer la Biblia era ley. El ir a la iglesia era ley. O sea, es sine qua non. O sea, no ven la vida de otra manera que no sea adventista. Sí. Entonces él lo trató algo medio raro, lo trató como algo tanto militarizado.
De que te levantas a 6 de la mañana porque te levantas y soy tu padre, así que vente, ¿no? Okay. Eso no contribuyó a que amara a Dios, sino que contribuyó a que conociera a Dios, porque de esa forma no amas a Dios. Contribuyó a que conociera de Dios y que supiera mi conocimiento acerca de aquel a quien adoramos. Pero al momento de decidir por Dios, comencé a conocerlo un poquito más en mi manera personal. Ahí es donde realmente tú conoces a Dios. Sí. Entonces comencé a leer la Biblia, comencé a ver sermones, comencé a hacer muchas cosas que me dijeron, ok, esto es Dios. Claro. De esto están hablando todas las personas. Pero tenía 17, o sea, yo entré a la carrera de 17 años. Hasta ahí comencé a vislumbrar lo que se trataba de Dios. O sea, hace 5 años, bro. Hay una parte que también me gustaría hablar contigo. Muchas veces como jóvenes llega un momento en el que vemos otras cosas que nos llaman la atención que la iglesia. Porque la iglesia a veces se vuelve monótona, cualquier tipo de razón. ¿Alguna vez te pasó que dejaste o llegaste a pensar que ya no querías nada que ver con Dios? Es algo raro y creo que soy uno de los pocos que ha sentido eso, o tal vez varias personas lo han sentido. Okay. Como yo conocía de Dios, estudié de Dios, o sea, la carrera estudiando a Dios y la Biblia, entonces yo sé el tipo de gracia que tiene Dios. Por lo tanto, o sea, conocía de Dios y sabía que, o sea, estoy completamente seguro de mi fe, pero lo que me pasaba era que no la practicaba. Y como no la practicaba, automáticamente me alejaba de Dios. Sí. Sabiendo aún así que soy lo más amado de Él, que todo, 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 todo. O sea, nunca he dicho, Señor, no funcionas, me voy. Nunca he dicho, ¿sabes qué? No me gusta la iglesia. Me encanta, me encantan los himnos. Yo soy un viejito, pero en joven, porque me encanta lo conservador que le llaman o lo old school, ¿no? Sí. Entonces, pero sí me pasó de que he jugado y juego muchas veces, tristemente, soy pecador, juego con la gracia de Dios. Okay. Entonces, ¿Cómo es eso? como yo sé que la gracia es grande, pues no importa, peco, problema, sabiendo aún así y conscientemente. Y yo creo que ese es el peor manera de pecar, error, porque sabes exactamente que es malo, aún así lo sigo haciendo. Pero como como me alejo de Dios, por eso yo no tengo la capacidad, no dejo que Dios me dé victoria en mis pecados, en mis problemas, en mis tentaciones, Sí. en mis luchas. Entonces, no me he alejado, no he dicho, Señor, no quiero nada contigo, pero sí me ha alejado de Dios de una manera dentro de la iglesia. ¿Cómo le explico esto? Súper fácil. Okay. El hijo pródigo. El hijo pródigo son las personas que estaban en la iglesia, estaban con Dios, y dijeron, ¿sabes qué? No quiero nada contigo, me voy. Nunca he hecho eso. Pero yo era el hijo que estaba adentro. Yo era el hijo y yo soy el hijo que estaba dentro de la casa con el papá, trabajando con él, recibiendo un sueldo, teniendo todo. Y perdido, súper perdido, porque cuando llega el otro vato, todo perdido y todo oliendo a pestes, digo, ¿y por qué lo tratas así? No me tratas también así. Y el papá me dice, bro, pero tú estás conmigo. Tú ya eres dueño de todo eso. Sí, tú ya siempre has estado. Siempre has estado. Entonces, yo prácticamente, yo sería esa persona. Tal vez no sería el hijo pródigo, pero sí sería el hijo, el peor, porque está dentro de la iglesia y estoy perdido. Y esta parte de jugar con la gracia, hace tiempo estaba leyendo qué tomaba antes al pueblo de Israel cuando cometía un pecado. Para nosotros cometes un pecado y ¿qué pasa? Pues a lo mucho te arrepientes, ¿verdad? Haces oración, te arrepientes. Voy con Y Cristo y ya, perdona. exacto. ¿Por qué pasaba antes? Un miembro del pueblo de Israel que cometió un pecado tenía que dar el mejor producto que tenía para poder sanar ese pecado, para poder darlo a cambio. Pero para nosotros no simplemente es nada más decir, ok, pequé, perdóname Dios, ya no lo vuelvo a hacer. No vemos ese peso, pero ¿qué pasaría si fuera lo mismo hoy en día? Si pecamos simplemente con desear un coche ajeno, pues das tu coche, das lo mejor que tengas. Ok, ¿y qué pasa ahora si se te va por ahí otro pecado? O sea, no vemos ese peso que tenía antes el que se cometió un pecado, porque antes se daban cuenta de que cuando Jesús vino a morir por nosotros, no fue por cualquier cosa. O sea, por eso también tenía que dar su mejor animal y darle un sacrificio. Para nosotros, pues no. Y por esa misma razón, el jugar con la gracia, pues a veces es algo que ya ni lo tomamos en cuenta. Y es eso, yo creo que también una de las cosas que muchas veces ayudan a que nuestra fe disminuya más. Y yo creo, amigo, que lo que pasa, lo que sucede, es que muchas personas y jóvenes ahorita que tengo a mi cargo
llegan y me dicen, oiga, pastor, esto es pecado. Oye, ir al cine es pecado. Oye, ver esta película es pecado. Comer esto es pecado. Y tratamos la muerte de Jesucristo Ujú. que se quita con comer o no comer brócoli. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, el pecado no es la acción en sí. Porque una persona puede estar, si fuera la acción, pues es que estás en la iglesia, no es pecado. Pero, bro, hay personas en la iglesia, en mi iglesia, en tu iglesia, en la Sí, iglesia de las personas, que se están perdiendo. Son una porquería de persona y están en la iglesia enfrente participando y dirigiendo y predicando. ¿Me claro. entiendes? Sí. Entonces, el pecado no es la acción en sí. El pecado es todo lo que te aleja de De Dios. Dios. Todo Claro. lo que te aleje de Dios. Entonces la pregunta ¿es pecado o no es pecado? No, la pregunta es, ¿será que ver esta película me acerca o me aleja de Dios? Y esto Sí. rapidito ya lo sabes. ¿Será que comprar este carro o tener como objetivo este carro me aleja de Dios o me acerca de Dios? ¿Qué pasa? ¿Será que jugar con mis hijos me aleja o me acerca a Dios? Todo eso. Entonces, el punto aquí no es pecado o no es pecado, es qué te aleja de Dios. Porque el pecado simplemente es alejarnos de Dios. Desde el principio fue eso. En el momento que, perdón, la pareja se alejó de Dios, Sí. comenzaron a pecar. Entonces, cuando tú estás con Dios, obligatoriamente dejas de vivir tú y tu vida la vive Dios, como lo Sí. mencionamos hace un Claro. momento. Entonces, ya no vives tú, vive Dios. Entonces, ya no haces lo que a ti te gusta, haces lo que a Dios le gusta. Por lo tanto, ya no estás viviendo tu vida y dejas de ser tú mismo, dejas de ser normal, dejas de ser humano, dejas Sí. de ser carnal, comienzas a ser espiritual. Y Ok. obligatoriamente los frutos del espíritu comienzan a producirse en ti. Sí. Y eso Claro. es el secreto, ese es el secreto de la vida cristiana. Entonces, no es el pecado o la gracia barata, es mientras más conozco a Dios, más sé el sacrificio que hizo por mí. Y yo entiendo que no tengo que estar haciendo esto, no tengo que estar tomando esto, no tengo que estar viendo esto, no tengo que estar sintiendo esto, no tengo que estar Ujú. haciendo todo eso, porque yo necesito estar con Dios. Necesito estar siempre 24/7 al lado de mi Redentor. Exacto. Y parte de tu ministerio también fue ser un misionero en el país del Togo. ¿De qué manera esta experiencia como misionero ayudó a compartir tu fe? A que tu fe aumentara o tal vez tu fe se pusiera a prueba. Pues yo creo que hubo demasiados retos con Dios, demasiado, porque primero, no estás en tu casita, no estás en tu camita, no estás en tu país bonito, no Sí, estás comiendo la salsita, no estás comiendo tu torchita, no estás nada. O sea, no hablando ni siquiera tu idioma. Estás completamente fuera de tu zona de confort. Y estando claro. fuera de tu zona de confort, dependes de Dios. Hay dos caminos. O te mueres, o sea, te matas tú mismo y tengo amigos que conocen personas o ellos mismos que odiaron el campo misionero porque lo vivieron ellos mismos. Ok, O si el Señor no puedo, ayúdame tú. Y dependes demasiado de Dios. Entonces tienes esos dos caminos. Gracias a Dios, gloria a Dios, yo decidí, porque se decide, yo sí, decidí que cuando tengo un problema, voy con Dios. No tengo comida, Señor, dame comida. Y me llegaba comida. Señor, no tengo dinero para medicinas para estos niños. Y me llegaba dinero. Señor, no sé qué hacer. Y se solucionaba. Entonces, ese tipo de cosas en el campo misionero, también en el corportaje, entiendes de que Dios no es un Dios, una deidad solamente en libros o claro. solamente en la Biblia. Entiendes que Dios está contigo, o sea, que sí funciona, Sí, que lo que te han enseñado en los departamentos sí funciona. claro. O sea, sí es eficiente, o sea, sí existe Dios. Y como lo comienzas a ver así, en el momento que tú lo entiendes, bro, tu manera de pensar cambia. Porque, Señor, no tengo comida y ya sabes que Dios te va a solucionarlo y sabes que es eficiente y Sí. nunca falla. Y entonces oras. Entonces hace que tu confianza en Dios crezca y por lo tanto ya no tienes miedo Wow. Sí, porque ahora sí que eres invencible, no porque lo que puedas hacer, sino porque dependes totalmente de de Dios. Dios. Exacto. No, y es increíble, o sea, esta parte en el que llegas a un punto en el que pues dependes de Dios o no dependes de otra cosa. O sea, en África, pues como comentaba, la situación es diferente a la que vivimos todos los días acá. Así que, pues no sé, si realmente tu confianza no está 100% en Dios,
a la semana te regresas tal vez. De ver pues tantas cosas que pasas. La comodidad que tienes en tu casa, porque podemos decir, no, pues yo amo a Dios, todo el tiempo Dios está conmigo, Dios me apoya. Pero cuando sales de tu zona de confort es cuando te das cuenta cómo está tu fe. O sea, Y, esa es la parte. y los discípulos siempre tuvieron que salir de su zona de confort. O sea, Pedro dejó las redes. Dejó las redes. O sea, toda su empresa tenía 20 años, 25 años trabajando únicamente de pescador. Y pum, soltó todo lo que tenía seguro, bro. Todo su seguro, Sí, todo lo que decía, en esto soy bueno, lo soltó. Y y dependió completamente de Dios. claro. Entonces, cuando yo estuve allá, gloria a Dios, por ejemplo, bro, llegamos porque pues una doctora estaba conmigo, Ok. tenía como 40 años, me trataba como su hijo, entonces Sí, ella y yo, entonces llegamos a confiar en el poder de Dios, o sea, bro, literalmente, llegó un caso, llegó una persona con ella me dijo que era una celulitis, no sé cómo se dice, que es una infección súper grande que ok. comenzó en el diente, pero se comenzó al hueso y todo eso. Entonces, ahorita la cabeza estaba hinchada, así como ese tamaño. Ahí los que están viendo, Sí, casi como dos cabezas en una. Está súper hinchada. Entonces, como estaba hinchada, estaba a punto de pasarse la infección al corazón o al cerebro y pum, y se muere. Entonces, estaba a punto de morirse. Y sí, la doctora le dijo, ¿sabes qué? La dejan en el hospital. Los directivos dijeron, no, no, se va a morir y luego es un problema para nosotros legalmente. No, mándela a otro hospital. El esposo de ella dijo, no es que hemos ido a todos los hospitales y no nos las aceptan porque está prácticamente para morir. Acéptenlo. Y la otra le dijo, ¿sabes qué? Dios, ayúdanos. Y bro, esas cosas tienen que abrirle, drenarle, quitar todo, cuidados intensivos, ceftriaxona y antibióticos sí. al 1000. Y bro, solamente con un antibiótico y 30 litros de agua de coco se sanó. Entonces ahí entiendes de que tu nivel, es que tienes niveles de fe. Sí, Número uno es no creer en Dios. Número dos es creo en Dios, creo, pero no lo experimento. Número tres es experimentar y ver, pues no, pues la neta sí Dios existe. sí, Y número cuatro o más arriba es cualquier cosa que pase en mi vida, Dios controla. Y lo entiendes de que necesito este carro, Señor, pero es el carro que tú quieres, tú hazlo. Si no quieres ese carro, no hay problema. Tengo esta necesidad, necesito una esposa. Yo no soy casado. Tú, jóvenes que nos están viendo, Señor, dame una novia, no esta novia, dame una novia, la que tú quieres. Entonces, comienza a confiar tanto en Dios, bro, que hace tu vida completamente gira en torno a es Dios. Dios. Claro. Entonces, Señor, yo no sé cómo va a hacer esto, pero yo sé que tú la vas a sanar. Y pum, la sana La Dios. sana. Entonces, vas a otro, como dice la canción de Paz Compuesto, con Paz Compuesto, de otro nivel de fe. O Sí, sea, es otro nivel de fe, es otro nivel. literalmente. No es solamente de Señor, te doy este diezmo y bendícelo. No, es no tengo nada o te doy todo y tú contrólalo. O sea, y se puede vivir, o sea, en estos países se puede vivir. Es posible vivir ese tipo de fe. No te tienes que ir al otro lado del mundo para vivir ese tipo de fe. Claro. Lo puedes vivir aquí, en tu vida. Pero depende de cuánto porcentaje de tu vida Es le Dios. das chance de que Dios controle. Sí, todo, al final todo termina girando alrededor de Dios. Y no solamente las decisiones grandes, como, ok, tengo que comprar una casa, que qué trabajo escojo, que qué carro me compro, o sea, cualquier tipo de decisión que tomes, si gira alrededor de Dios, va a ser la mejor, no hay duda alguna. Y estamos concluyendo, Pastor Ezequiel, y me gustaría hacerte esta última pregunta. Bueno, me gustaría decirte esto, ¿qué consejo le darías a las personas de nuestra edad, a jóvenes, para que puedan seguir a Jesús, para que puedan aumentar su fe, para que ellos puedan compartir su fe? Pues primero que nada decirles que esta persona que viene aquí es igual que ustedes. Tentaciones, luchas, soy hombre, me gustan las mujeres, o sea, decirlo como es. Sí, Me ok, gustan las mujeres, Satanás sabe cuáles son mis debilidades. Am, Tal vez no es que robar, pero sí puede ser otras cosas. Y el consejo es, Satanás te conoce, pero Dios te conoce más. ¿Cuál de los dos eliges? Desde que te levantas, tú comienzas a elegir. Desde lo que primero que haces en el día. ¿Qué elegiste? ¿Orar o ver tu Instagram? Y es sencillo, es o con Dios o o sin sin Dios. Dios. Y si no estás con Dios, ¿con quién estás?
Satanás. Sí. No es que voy y lo adoro y un vudú, te adoro, Satanás. No. Con el simple hecho, bro, de que no veas la Biblia, que no abras, que no ores, que no te conectes a Dios desde la mañana y durante todo el día, ya está ganando Satanás. Entonces, mi consejo es, ¿qué camino eliges? Josué le dijo, mira, tienes la vida o la muerte, escoge la vida. Si quieres, José, a ver, vamos a leer Josué 24, creo que es. A ver si Sí lo... que le dijo eso, tienes dos caminos, Ajá. el ancho y el angosto. Y aún así Jesús les dijo, te recomiendo que escojas el angosto. Escoged la vida, exacto. Escoge Ya la vida. ya lo perdí. A ver, aquí está. Mira, sí lo encontré. Josué 23, Ajá. 15 dice, está diciendo, oye, 14, temed a Jehová y servirlo con integridad y verdad. Quita de medio de ti, quita de medio de vosotros los dioses. Traduciéndolo puede ser, quita de medio de ti lo que me separa de ti. Okay. Películas, series, tu novia o lo que sea. Todo, o sea, todo lo que te trabajo, Lo que escuela, separe de todo lo Dios. que te separe de Dios. Sí. Quítalo delante de ti, en medio de ti. Quita los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río de Egipto y servir a Jehová. Quítalo todo y servir a Jehová. Versículo 15. Pero si mal os parece servir a Jehová, o sea, si lo que te estoy diciendo no te funciona y aún así quieres servir, o sea, si te hace una carga venir a la iglesia, si te hace una carga ver tu Biblia, si te hace una carga orar a Dios, si mal os parece, o sea, te hace una carga servir a Jehová, escogeos hoy a quien servís. O sea, elige hoy. No mañana, no pasado, no todo el mes, no el año, bro. Hoy, 24 horas que tienes para ser salvo. Elige, escogeos pues a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, mi consejo es, tú eliges qué quieras. Y no es cuestión de que vas a poder luchar con un pecado, porque no puedes, o sea, no puedes. Pero Dios sí puede. Entonces, quiero vencer sobre ese pecado, vete con la persona que sí puede, que Él te va a dar la fuerza. Que es Dios. Entonces, tú eliges desde lo primero, que lo primero sea Dios y que lo último sea Dios, que durante el día estés con Dios, que si agarran tu vida y le ponen un extractor de jugos, a lo que sepa, sea Dios. Entonces, claro. eso es mi consejo. Sí. Que tú decides, tú tomas decisiones, o Instagram y Facebook y redes sociales, o buscar en la mañana a Dios. Claro que sí. No, y esa parte, o sea, cuando hay que empezar a conocer a Dios y también personas que nos vean, empiezan a conocer a Dios como esa persona que dio su vida por nosotros. Y también en la Biblia menciona, si hoy escuchas su voz, no endurezcas su corazón, porque hoy es el día de salvación. Te agradezco te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación a este Un podcast placer. Compartiendo tu Fe. Pastor Ezequiel, ha sido de bendición y yo sé que tu testimonio a través de Dios va a ser de gran enseñanza. Y también, amigos, familia que nos vieron, muchas gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga. Nos vemos. Un placer. Éxito.